Entonces, ¿cómo es que se establece esa relación de paternidad entre el ser humano y el diablo? El pecado del ángel, una relación sexual ilícita, de acuerdo con Judas 6:7. El pecado del ser humano con sus partes sexuales, nosotros lo leemos en Génesis 3:7, que fue lo que se taparon. Y Jesús dice que nuestro padre es el diablo, en Juan 8:44. ¿Cómo nacen los hijos? A través de una relación Sexual. Sí. ¿Cómo se establece quién es mi padre y quién es mi madre? Por medio de quien lo engendra. Por medio de que tuvieron una relación sexual. O sea, mi padre y mi madre, para tener a mí, tuvieron relaciones sexuales, ¿cierto? ¿Cómo es que el diablo llega a ser el padre de la humanidad? A través de una relación sexual ilícita, según el razonamiento lógico que estamos haciendo. No hay otra manera. Yo no puedo decir, yo soy el padre de aquella persona solamente porque se me ocurre. No, puedo llegar a ser un padre sustituto o un padrastro, pero no el padre. Jesús dijo, sois hijos de vuestro padre el diablo. Es decir, tuvo que haber habido una relación de sangre, y las relaciones de sangre se establecen por relaciones sexuales. Es la única manera. Sí. Mira, aunque uno le haga una transfusión de sangre a otra persona, no se establece. Yo sigo teniendo la sangre de mi padre y mi madre. Entonces vamos a saber qué es el fruto que estaba ahí. ¿Cuál fue el fruto entonces que se comió Adán y Eva? El fruto del bien y del mal. ¿Qué es entonces el fruto del árbol? Es el amor de Eva. Eva debería haber multiplicado hijos del bien por medio de su amor centralizado en Dios. Pero en su lugar, Eva multiplicó hijos del mal por medio de su amor centralizado en Satanás. Eva fue creada para llegar a ser perfecta recorriendo el periodo de crecimiento. A través de su amor, Eva podría haber dado frutos buenos o frutos malos. Por esta razón, su amor fue designado como el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ella misma fue designada como el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ¿qué significa el acto de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal? Eva debió haber multiplicado hijos de un linaje bueno, mediante su sangre y carne de bondad, derivada del fruto bueno que comiera en su amor centralizado en Dios. En vez de ser así, ella originó una sociedad de pecado, multiplicando hijos de un linaje malo, mediante su sangre y carne de maldad, derivada del fruto malo que comió en su amor centralizado en Satanás. Que Eva comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal significa que tuvo una relación de sangre con el ángel, mediante su amor malo centralizado en él. La raíz del pecado. La raíz del pecado no es que los primeros humanos comieron de un fruto, sino que tuvieron una relación ilícita de sangre con un ángel simbolizado por la serpiente. Por esta razón no multiplicaron hijos del linaje bueno de Dios, sino que multiplicaron el linaje malo de Satanás. Todas las religiones que enseñan cómo eliminar el pecado han considerado el adulterio como el pecado más grave y han puesto énfasis en llevar una vida ascética con el fin de prevenirlo. Esto también demuestra que la raíz del pecado está en el adulterio. Nunca podremos esperar que el mundo ideal sea establecido a menos que podamos erradicar la fuente de este delito. Por ello, el Señor de la segunda llegada debe ser capaz de resolver este problema completamente. Entonces, ¿qué es el fruto? Eva ya sabemos que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Sí. Y el fruto está en el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué Dios la simboliza con fruto? De la misma manera que un árbol da fruto, también Eva podía dar frutos. ¿De qué forma? Ella podía dar frutos buenos si usaba su amor centrado en ¿qué? En Dios, el fruto bueno, el amor divino, hijos buenos. ¿De acuerdo? Sí. Después de que ella completara el periodo de crecimiento, ella podía dar frutos buenos, es decir, usar su amor centrado en Dios y entonces dar hijos buenos. Pero si ella comía el fruto malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué iba a pasar? Ella iba a tener un amor satánico y iba a tener hijos malos. O sea, comer del fruto significa que se establece una relación de sangre. Si ella comía del amor centrado en Dios, iba a establecer una relación de sangre ¿con quién? Con Dios. O sea, los elementos de Dios iban a alimentar
el yo espiritual y el yo físico de Eva. Sí. Pero como ella comió centralizado a Satanás, entonces su yo espiritual y su yo físico se alimentan entonces de elementos satánicos. Así es como se establece el linaje de sangre. Esos fueron los lazos de sangre que ella estableció con Lucifer. Sí, pero entonces, ¿cómo es que la humanidad somos hijos de Satanás si se supone que tuvieron espiritualmente una relación sexual? ¿Cómo es posible que la humanidad haya nacido de la relación entre Eva y este espíritu, entre Lucifer? Ok. Ya analizamos que el ser humano tiene un yo espiritual y tiene un yo físico. Sí. ¿De acuerdo? Y que ambos iban a crecer, tanto el yo espiritual y el yo físico tienen que crecer en una acción de recibir y pasar por las 3 etapas de crecimiento. ¿Ok? El ángel no podía tener dominio sobre el cuerpo físico inicialmente, porque él es un ser espiritual. Sí. Entonces la única manera de relacionarse sexualmente, espiritualmente con Eva. Ok. Sí, pero Cuando nosotros hablamos de que comer del fruto centrado en Dios le iba a posibilitar a ella dar frutos, o sea, hijos buenos, dar Sí. frutos buenos, quiere decir que al Eva tener una relación sexual con Adán, que iba a ser su esposo, centrado en Dios, ¿verdad? Después de que ellos maduraran, su yo físico iba a ser alimentado por los elementos divinos y su yo espiritual también. O sea, su yo espiritual se iba a alimentar de esta fuente. O sea, ese lazo de sangre también es espiritual. ¿Ya? Ok, el principio divino explica en los principios de la creación que toda cosa creada tiene características duales, tiene forma externa y tiene carácter interno, ya eso lo vimos, sí. ¿cierto? O sea, tiene una parte invisible y una parte visible, y que ambos caracteres fueron originados de acuerdo a las características duales de Dios, ¿de acuerdo? O sea, todo en la creación originalmente fue creado para alimentarse de las características duales de Dios, o sea, para asemejar las características duales de Dios. Entonces, cualquier relación física o espiritual que establezcamos centrada en Dios nos alimenta de los elementos espirituales divinos. Cualquier relación física o espiritual que establezcamos centrado en Satanás nos alimenta los elementos espirituales de Satanás. Entonces, vamos a imaginar aquí como una fuente, ¿okay? Aquí está Dios y aquí está nuestro yo espiritual. Entonces, cuando establecemos una relación centrada en el propósito por el cual Dios creó, naturalmente nos conectamos con Dios, y nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico, que está en acción de recibir, se alimentan de esos elementos. O sea, mi yo espiritual queda estructurado de acuerdo a los elementos de Dios. Caso contrario, ¿sí? Tenemos a Satanás, tenemos al ser humano. Si el ser humano establece una relación de recibir fuera del propósito por el cual Dios creó, entonces establece una relación de recibir con elementos satánicos. Y su yo espiritual se alimenta con elementos satánicos. ¿Qué pasa entonces cuando su yo espiritual se relaciona con su yo físico? Su yo físico también se va a alimentar de elementos satánicos. Así nos creó Dios. Entonces, a través de una relación de amor, dos seres se van a transmitir uno al otro elementos. Se transmiten elementos físicos, pero también se transmiten elementos espirituales. Entonces, a la hora de engendrar un niño, este niño contiene los elementos físicos y los elementos espirituales de esas dos personas que hacen el amor. ¿Dónde entró Satanás ahí? Como él primero tiene una relación sexual, espiritual con Eva, le transmite los elementos de él al yo espiritual de Eva. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando ella hace el amor con Adán, el niño que nace, fruto de ese amor, viene con los elementos de Satanás. Ahora sí. Entonces, así se estableció la paternidad satánica en la humanidad. Ahora, él no podía engendrar hijos, no podía multiplicar, pero sí podía utilizar el yo espiritual del ser humano
para traspasar esos elementos y podía utilizar el cuerpo del ser humano para multiplicar esos hijos que pudieran heredar los elementos satánicos. ¿Se comprendió? Sí. O sea, ¿cómo fue posible? Debido a que Dios nos creó con un yo espiritual, un yo físico, y en la relación de amor se comparten elementos, tanto físicos como espirituales. Así fue como Él entró. Y así es como Él se convierte en el Padre de la humanidad. No hay otra manera. Pero de cierto modo Adán también no es el padre de la humanidad. Sí, claro, pero se convierte, porque Dios creó los principios de la creación para Él ser el Padre invisible, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero creó a Adán para que Adán fuera el Padre visible, ¿cierto? Entonces el Dios invisible iba a tener un Padre aquí para que fuera el Padre de la humanidad visible, pero Adán tenía que unirse con Dios. Entonces el linaje hubiera sido el linaje de Dios. Pero ¿con quién se une Adán? Se unió con Dios. Con Eva. Se unió con Eva, que ya tenía los elementos satánicos. ¿Se entiende? Entonces el Dios invisible, ¿quién quedó como el Dios invisible? Satanás. Es el Dios de este mundo. Pero entonces, Eva le pasó estos elementos a Adán también. Se los pasó a Adán. O sea, al pasar, porque recuerde que se comparte. O sea, al tener yo espiritual y yo físico, se comparten esos elementos. Entonces, al compartirlos, ella le pasa los elementos que ya tenían su yo espiritual, se los pasa al yo espiritual de Adán. Y después, en la relación entre yo espiritual y yo físico, se pasan al cuerpo físico también. Entonces, se contamina el linaje de sangre, tanto el espiritual como el físico. Entonces, vamos a decir que los seres humanos tenemos una genética espiritual, y esa genética no provino de Dios. Entonces quiere decir que físicamente somos hijos de Adán, pero nuestra genética espiritual, como dice usted, sería de Satanás. De Satanás. Y Adán también se convierte en un ser espiritual satánico, ¿verdad? O sea, nosotros deberíamos habernos convertido en seres espirituales divinos, pero por tener linaje de Satanás, entonces nos convertimos en seres espirituales satánicos. La humanidad es un ser humano que hace la obra de su padre, que es el diablo. Juan 8:44. Y el que no quiera ver esto es porque no quiere aceptar su condición caída. Pero debemos aceptarlo. Una vez me preguntaron, ¿por qué es que ustedes hablan tanto de Satanás? La gente ahorita quiere eliminarlo del vocabulario, ¿verdad? Las personas cristianas les da miedo hablar de Satanás. Otros lo hacen de una manera un poco, vamos a decirlo, extravagante, dándole características extraordinarias, como ser un ser tan ajeno a nosotros. No, es muy cercano a nosotros, no es tan ajeno. Porque nosotros mismos nos convertimos en Satanáses pequeñitos al heredar sus características. Y otra gente dice, quiero eliminarlo, ¿verdad? Por ejemplo, las ciencias sociales dicen que es ridículo hablar de Satanás, eso no debería de hablarse, ¿verdad? Y mejor no hablemos del mal, porque la verdad no existe, todo es relativo. Pero no, de que existe, existe. Y ha hecho su obra desde el inicio. ¿A través de qué? A través de haber compartido elementos espirituales con Eva, quedó contaminado el linaje espiritual del ser humano, quedó contaminado. Nuestro padre espiritual debió haber sido Dios, pero no. Por la caída fue el diablo. Y ahí está muy claro, ¿verdad? Que hay otro versículo bíblico, por ejemplo, Mateo 3:7, Juan Bautista le dice al pueblo incrédulo, dice, raza de víboras. ¿Por qué es que Juan Bautista llama raza de víboras al pueblo? ¿Cuál era la víbora? La serpiente del jardín del Edén, que simbolizaba ¿a quién? A Satanás. Y después otro pasaje bíblico, Romanos 8:23 dice, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior por no ser hijos legítimos, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué es que los seres humanos hacen la obra satánica? Porque heredaron el linaje de Satanás. Y Jesús lo dijo claramente. Queréis hacer las obras de vuestro Padre, y vuestro Padre es el diablo. Igualmente, como usted me acaba de explicar, aunque nos transfieran sangre, nos hagan una transfusión de sangre, siempre nuestro padre va a ser el mismo, o sea, nuestra genética no va a cambiar,
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cambiar para ser hijos de Dios? Seríamos siempre como adoptivos o como adoptados, como dijo. Ok, los cristianos somos personas adoptadas, pero vamos a ver, el mismo principio divino responde a esa pregunta. Vamos a continuar y vas a ver cómo se hace ese cambio de linaje. Hay que cambiar nuestro linaje. Si yo me doy cuenta que soy descendiente del diablo, quiero ser hija de Dios. Sí. Y para la única manera de ser hija de Dios es cambiar el linaje. ¿Y cómo voy a cambiar mi linaje? Es tu pregunta. Sí. Vamos a responderlo. ¿Sí? Ok. La motivación y el proceso de la caída. La creación del ángel, su misión y su relación con el ser humano. Dios creó el mundo angélico antes que nada. Dios creó a los ángeles como sirvientes que tenían que asistirle en la creación del universo y en su administración. Hebreos 1:14. En Apocalipsis 22:9, los ángeles se designan a sí mismos como un siervo, mientras que en Hebreos 1:14 se les llama a los ángeles espíritus servidores. Además, podemos ver en muchos versículos bíblicos pruebas consistentes de que los ángeles han sido creados para honrar y alabar a Dios. Estudiemos ahora la relación entre el ser humano y los ángeles, conforme a los principios de la creación, ya que Dios creó a los seres humanos como sus hijos, dándoles dominio sobre toda la creación. El ser humano tendría que dominar a los ángeles también. Génesis 1:28. De hecho, podemos leer en 1 Corintios 6:3 que dice que el ser humano tiene autoridad incluso para juzgar a los ángeles. Entonces, dice, nosotros juzgaremos a los ángeles, no al revés. ¿Qué está diciendo este versículo? 1 Corintios 6:3 es que el ser humano tiene autoridad sobre los ángeles. Y nos lo han enseñado de forma contraria. Sí, porque a mí me sorprendió mucho que anteriormente estábamos leyendo que nosotros deberíamos tener dominio sobre los ángeles. Queda claro. Sí, pero esto de juzgarlos, esto es más fuerte, ¿no? Sí, sí. Se supone que solo Dios debería juzgarlos. Pero pues ahí está, siempre digo, ¿verdad? Yo no soy una persona que suelo, vamos a decirlo, afirmar las cosas únicamente por la Biblia. Pero en caso, ciertamente estamos dentro de un pueblo muy cristiano. Bueno, creemos o no creemos en la Biblia. 1 Corintios 6:3 dice eso. ¿Ok? Sí. Eso literalmente hablando. Ahora, por los principios de la creación, sabemos que el ser humano tiene dominio, como lo dije antes, porque tiene cuerpo espiritual y cuerpo físico. El ángel nada más tiene cuerpo espiritual. ¿Quién es superior? Sí. El ser humano. Fue creado con autoridad sobre los ángeles. Okay. La caída espiritual y la caída física. Dado que Dios creó al ser humano con una parte espiritual y una parte carnal, la caída ocurrió también en el espíritu y en la carne. La caída espiritual fue la relación de sangre entre el ángel y Eva, mientras que la caída física fue la relación de sangre entre Eva y Adán. ¿Cómo pudo haber una relación sexual entre el ángel y el ser humano? El contacto entre un espíritu y un ser humano aquí en la tierra que tiene un espíritu no es muy diferente del contacto entre dos seres humanos aquí en la tierra. Por ello, la unión sexual entre un ser humano y un ángel es realmente posible. Se cuentan historias de seres humanos que en la tierra llevan una vida matrimonial con un espíritu. Aquí podemos leer un poco la parte amarilla que dice Génesis 32:25. Dice que hubo un ángel que golpeó el hueso de Jacob a tal punto que le dislocó la cadera. O sea que la relación entre un ser espiritual y un ser humano es tan fuerte que incluso le puede hasta dislocar la cadera. Leemos también en Génesis 18:7-8 que dice que vinieron ángeles y comieron con Abraham los alimentos que él les preparó. O sea, parece que en el Antiguo Testamento había mucha relación con los ángeles, a tal punto que hasta comían con el ser humano. Interesante, ¿no? Sí. Según lo que dice la Biblia. Y después leemos la historia de Génesis 19:5, donde dice que vinieron ángeles a visitar a Lot y comieron con Lot también el pan sin levadura que cocinó para ellos. Y dice así: los hombres de la ciudad, excitados por el deseo sexual después de haberlos visto, rodearon la casa y llamaron a voces a Lot: ¿dónde están los hombres que han venido de ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa historia, ¿verdad? Si la quisiéramos revisar, está en Génesis 19:5, donde realmente se cuenta
que ellos querían relacionarse sexualmente con estos ángeles. Entonces es posible, eso es muy posible de acuerdo a la Biblia. Y en la actualidad hay personas que cuentan esas historias y que por supuesto que la ciencia las descarta como algo real, pero son comunes, son muy comunes, personas que dicen que se sienten abusadas por alguien, ¿verdad? O que tienen relaciones sexuales con un ser y es tan fuerte y tan vivo que ellos piensan que están soñando y se vuelve como una pesadilla, pero es muy fuerte. Bueno, eso tiene que ver con este tipo de relación espiritual. La caída espiritual. Dios creó el mundo angélico, Génesis 1:26, y puso a Lucifer, que significa lucero, hijo de la aurora, Isaías 14:12, en la posición de arcángel. Lucifer estaba en la posición de monopolizar el amor de Dios como canal de amor entre Dios y el mundo angélico. Dios después de crear a los seres humanos como sus hijos, los amó mucho más que a Lucifer, quien había sido creado como su sirviente. En realidad, Lucifer seguía recibiendo la misma cantidad de amor de Dios que recibía antes de la creación del ser humano, pero cuando vio que Dios amaba más a Adán y a Eva, sintió una especie de amor disminuido. Lucifer, al sentir una pérdida de amor, trató de tentar a Eva para que se rindiera ante él, con el fin de poder disfrutar en la sociedad humana de la misma posición que tenía en el mundo angélico. Esto fue el motivo de la caída espiritual. Lucifer, que abandonó su posición debido a su deseo excesivo, y Eva, que deseaba que se le abrieran los ojos y ser como Dios a través de la relación sexual, antes de estar preparada para tenerla, formaron así una base recíproca y tuvieron una relación sexual a través de su acción de dar y recibir. Génesis 3:5-6. Debido a que la fuerza del amor originada por su acción de dar y recibir no estaba basada en el principio, ellos cayeron en una relación impura de amor espiritual. Conforme al principio que los seres humanos fueron creados para intercambiarse elementos con el ser objetivo, con quien forman un solo cuerpo mediante el amor, Eva recibió ciertos elementos de Lucifer cuando ambos se unieron, formando un solo cuerpo mediante el amor. En primer lugar, ella recibió de Lucifer el sentimiento de miedo que se originó en su conciencia culpable a causa de su violación del propósito de la creación. En segundo lugar, ella recibió sabiduría, con la que pudo darse cuenta de que el esposo pensado para ella en la naturaleza original de la creación no era Lucifer, sino Adán. Entonces vamos a ver acá, bueno, la motivación que el ángel tuvo, ¿verdad? Para, digamos, desviarse del propósito por el cual Dios lo había creado, porque el ángel originalmente fue creado como un ser bueno. Sí. O sea, fue precisamente la posición en la que fueron creados los seres humanos. O sea, los seres humanos fueron creados como hijos de Dios, para tener dominio sobre toda la creación y para dominar incluso a los ángeles. Y los ángeles fueron creados, ¿verdad? Antes de cualquier creación, para empezar, fueron creados como auxiliares, como siervos, para honrar y adorar a Dios. O sea, se ve que realmente el ángel está en una posición inferior. Entonces, ¿qué experimenta el ángel con respecto a los seres humanos y especialmente con respecto a Adán? Celos. ¿Por qué? Porque antes él tenía la posición de monopolizar el amor de Dios. Pero él se pone celoso porque ya no tiene la misma posición que tenía antes. Ya no tiene la posición principal, sino que ahora es, ¿quién? Adán y Eva. Entonces esto incitó a que, según ahí lo que está diciendo, la caída espiritual. Entonces, ya lo vimos, ¿verdad? A través del yo espiritual, entonces es que él se relaciona con Eva, ¿verdad? Entonces se hace una relación ahí espiritual, y esto lo llamamos la caída espiritual. O sea, la motivación del ángel fueron los celos. Entonces ella se acerca a Eva para poder dominar a Adán. Sí. Y para llenar su vacío de amor que tenía, porque él se empieza a sentir, ¿verdad?, no amado, no atendido por Dios, y entonces quiere ocupar esta misma posición central ante Dios y busca a Eva y la incita. ¿Y qué la hace a ella caer espiritualmente? De ser como Dios. Como dice el Génesis, ¿verdad? Cuando él la tienta, la tentación del ángel a Eva es: si comes del fruto serás como Dios. Y entonces ella quiere ser como Dios antes de tiempo. No estaba preparada. Entonces disfruta una relación sexual con esa motivación. Cuando ella ya la tiene, entonces el ángel le transmite, ¿verdad?, todos los elementos que él ya tenía, se los transmite espiritualmente a ella.
Y entonces ella ya siente miedo, se siente culpable, siente todo ese montón de efectos, ¿verdad?, que tuvo esa relación, pues comparte los elementos. Sí. Entonces no es casual que los seres humanos se sientan culpables cuando tienen relaciones sexuales. ¿De dónde vienen esos sentimientos? Del arcángel Lucifer y de Eva. Sí. Se sienten sucios, culpables, ¿verdad?, se esconden, y una serie de cosas, de sentimientos que tienen los seres humanos después de una relación sexual. No es bonito. Es bonito en el momento, físicamente hablando, pero después se siente mal la persona. Entonces, y la liberación de ese sentimiento trae otras consecuencias, ¿verdad?, que podríamos tratar después. Entonces, Okay. eso fue lo que ocurrió. Esa es la motivación que los lleva a ellos a buscar la caída espiritual. La caída física. Eva entonces sedujo a Adán con la esperanza de poder liberarse del miedo derivado de la caída e incluso presentarse ante Dios después de formar un solo cuerpo con Adán, que fue creado para ser su esposo. Este fue el motivo que dio lugar a la caída física. Eva, en la posición de Lucifer, y Adán formaron una base recíproca a través de su acción de dar y recibir. El poder de ese amor fuera del principio hizo que Adán abandonara su posición original de la creación y finalmente causó que Eva y él tuvieran una relación sexual ilícita. Adán, al unirse con Eva, heredó todos los elementos que Eva había recibido de Lucifer, de igual forma que ella los adquirió. Estos elementos vienen siendo ininterrumpidamente transmitidos a sus descendientes. Entonces, ¿verdad?, después de la caída espiritual, entonces ya ella se da cuenta que el esposo que había sido preparado para ella, ¿quién era? Adán. ¿Por qué ella se da cuenta? Bueno, porque el ángel lo sabía, pero transmite ese conocimiento a ella. Sí. Y ahora ella se siente mal, se siente culpable, se siente fuera del principio y quiere regresar a Dios. Entonces ve a Adán como una persona más cerca a Dios y lo busca con la motivación de regresar a Dios. Y Adán le responde, ¿verdad? Él también se sale del principio y le responde. Pero ¿cuál fue la motivación que incitó a Eva a seducir a Adán? Fue por regresar a Dios. Lo que pasa es que lo hizo muy mal, pero contaminó a su hermano, ¿verdad? Contaminó a Adán de todos los elementos que ya había querido Satanás. Veo cómo el arcángel que conocía cuál era la estructura y función del ser humano, conocía cuál era el plan de Dios y conocía que Dios había creado el principio de que si yo me uno con objeto de amor, comparto los elementos espirituales, él sabía lo que estaba ocurriendo. Sí, lo que me extraña es que, digamos, en la Biblia dice, y habíamos leído anteriormente, que los ángeles fueron creados para alabar a Dios, para honrar y alabar a Dios. Entonces, si ellos también se dice que no tienen libre albedrío, entonces, ¿por qué él pudo hacer algo contrario a lo que Dios quería, a la voluntad de Dios? Vamos a leerlo porque el principio nos lo contesta en este siguiente párrafo, en esta siguiente sección. ¿De acuerdo? Ok. Sección 3. La fuerza del amor, la fuerza del principio y el mandamiento para la fe. La caída humana según el punto de vista de la fuerza del amor y la fuerza del principio. El ser humano fue creado por el principio y para vivir según la órbita del principio. Por lo tanto, la fuerza del principio no pudo causar la caída arrojando al ser humano fuera de esa órbita. El ser humano puede caer cuando choca contra él una cierta fuerza más grande y con un propósito diferente que la del principio que le hace perfeccionarse. No hay otra fuerza más grande que la del principio excepto la fuerza del amor. Por consiguiente, para el ser humano, en un estado inmaduro existía la posibilidad de caer a causa de la fuerza de un amor que no estuviera centrado en el principio. Dios, por medio del amor, debería tener dominio sobre el ser humano que está creado mediante el principio. Por consiguiente, la fuerza del amor debe ser más grande que la del principio, con el fin de que el amor tenga el máximo valor. El propósito de dar el mandamiento para la fe. ¿Con qué propósito Dios le dio a Adán y Eva el mandamiento para la fe de no comer del fruto? Si Adán y Eva, que no podían recibir el dominio directo del amor de Dios debido a su inmadurez, iniciaban una relación recíproca con el arcángel basado en un amor fuera del principio, entonces podrían caer, ya que la fuerza del amor es más grande que la del principio. Pero por muy grande que fuera la fuerza del amor del arcángel, si ellos hubieran seguido el mandamiento de Dios sin corresponder al arcángel, teniendo solo una acción de dar y recibir con Dios, de ningún modo hubiesen caído.
En ese caso, la fuerza del amor fuera del principio no tendría ningún efecto. La fuerza del amor ilícito les hizo desviarse del principio a causa de que formaron una base recíproca con el ángel y efectuaron la acción de dar y recibir con él, en contra del mandamiento de Dios. Voy a leer un poco más y ya explicamos. El periodo durante el cual era necesario el mandamiento para la fe. Habría sido necesario para siempre el mandamiento de Dios de no comer el fruto. Según el punto de vista del amor, el cumplimiento de la segunda bendición de Dios es que Adán y Eva perfeccionados entraran en el dominio directo de Dios, a través de su amor, convirtiéndose en esposo y esposa centrados en Dios, en el amor de Dios y multiplicando hijos. Génesis 1:28. Por lo tanto, el ser humano fue creado según el principio para poder comer del fruto después de su perfección. Por consiguiente, el mandamiento de Dios a Adán y Eva de no comer el fruto habría sido necesario únicamente en el periodo de su inmadurez. Entonces, ¿qué fue lo que Dios estaba planeando con la relación de Adán y Eva? Que se multiplicaran. Que se multiplicaran, o sea, pero cuando fueran perfectos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el ángel digamos, con ellos? O sea, ¿por qué fue que fue posible que ellos se pudieran relacionar con el ángel? ¿Verdad? Cuando la pregunta tuya es si ellos fueron creados solamente para adorar y alabar a Dios, ¿cómo fue posible eso? Ok, siendo que Adán y Eva no eran perfectos, ya eso lo tenemos claro, que si hubieran sido perfectos no caen. Sí. Si decimos que Adán y Eva eran perfectos y cayeron, nosotros tendríamos que aceptar que Dios, que es perfecto, también puede caer, ¿cierto? Sí. Entonces la lógica nos dice que no eran perfectos, que por eso fue que cayeron. Entonces ellos estaban en las 3 etapas de crecimiento. Y Dios sabía que Él no tenía dominio directo sobre Adán y Eva. ¿De acuerdo? La etapa del dominio directo, la etapa del dominio indirecto que ya vimos en los principios de la creación. Sobre ese periodo de crecimiento Dios no los domina directamente, porque el ser humano, por su propia porción de responsabilidad, tiene que crecer. Entonces Dios no los domina, Dios los domina solamente cuando ya son perfectos y pueden casarse y entran en acción de recibir. El ángel sabía esto. Él sabía que Dios no tenía dominio y que por eso Dios les había dado el mandamiento. ¿Qué le dijo Dios? Que no comieran del fruto. No coman del fruto. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Adán y Eva que no coman del fruto cuando se supone que ellos podrían comer después? Precisamente porque están en el dominio donde Dios no puede dominar directamente. Entonces ese amor en esas etapas de crecimiento, cuando ellos no están maduros, Dios no tiene control sobre ese amor. Dios no tiene dominio, se sale completamente del dominio de Dios. Por eso Dios les dice, no coma, ¿verdad? Sí. No coma del fruto. Además, existía la posibilidad que el ángel quisiera entrar en una acción de recibir con ellos. Dios, previendo esto, les dice a ellos, no coman del fruto. Y Dios sabía que ellos podían cumplir el cumplimiento de este mandamiento porque los había creado con porción de responsabilidad. Sí. Dios confiaba y sabía que ellos iban a atender. Pero como el ángel no superó sus celos y se siente tan celoso de Adán y quiere ocupar la misma posición, entonces él llega y tienta a Eva. ¿De acuerdo? Y Eva se olvida del mandamiento porque entró en la acción de recibir con el ángel. Imaginemos esta escena. Vamos a imaginarnos a Adán y Eva en el jardín del Edén, que no era un jardín literal, pero no había tanto desarrollo científico. Entonces vamos a decir que estaban rodeados de árboles, que estaba muy natural. Femeninamente hablando, ¿qué podría haber estado haciendo Eva adolescente dentro de ese espacio? ¿Y qué podría haber estado haciendo Adán? ¿Cuándo? Bueno, digamos que Adán tenía unos 14 años y Eva también. ¿Qué podrían estar haciendo? Cosa que solamente hay un ambiente natural. ¿Qué se nos ocurre a nosotros que ellos podrían estar haciendo? No, probablemente Adán, ¿verdad? Como un niño muy curioso, anda
¿verdad? Cazando, buscando, y la Biblia dice que tenía que poner nombres a los animales, entonces ciertamente andaba viendo, era como rompiéndose la cabeza cómo clasificaba uno y cómo clasificaba al otro. Y Eva probablemente por ser una niña estaba, ¿verdad?, disfrutando de una manera diferente. Yo no creo que a Eva le hubiera interesado ir a ponerle nombre a los animales, ¿verdad?, ni a cazar. Yo creo que siendo mujer tal vez hubiéramos, ella, ¿verdad?, comparado a nosotros, hubiera querido disfrutar del sol, ¿verdad?, de las plantas, hubiera querido ver las flores. O sea, una cuestión un poquito más femenina en ese sentido. Y está el ángel Lucifer ahí observando los dos, pensando, estos dos están creciendo y se van a perfeccionar. Y una vez que se perfeccionen, yo salgo de este escenario porque realmente me van a dominar. Yo los creo así. El ángel sabía. Sí. ¿De acuerdo? Y Dios les había dicho a ellos, no se toquen. O sea, ya ellos podrían haber crecido y madurado. Dice que estaban en el paraíso, o sea, en la etapa de crecimiento. En el mismo lugar donde llegó Jesús. Ellos ya tenían ciertos deseos dentro de sí. Su cuerpo estaba preparándose para perfeccionarse y multiplicar. Pero ellos tenían el mandamiento, no coman del fruto. Y viene el arcángel. Se siente disminuido, se siente celoso, se siente carente de amor. ¿A quién va a buscar en esa relación? A Eva. Probablemente si él busca a Adán para comentarle su carencia de amor, Adán le ha dicho, ¿y qué le pasa? Yo estoy muy ocupado. Pero no es natural que realmente cuando una persona se siente carente busca más a una mujer, porque las mujeres tienen más capacidad de escuchar, científicamente hablando, esto está comprobado, que le presta más atención que esto. Obviamente, él va a buscar a Eva. Y Eva lo empieza a escuchar. Y entonces tal vez una relación recíproca y se olvida el mandamiento. Y esa relación recíproca entre ellos dos, ¿verdad?, de escuchar, de hablar, de acompañarse, los hace sentir amor. Pero ese amor está fuera del principio, porque no tiene dominio a Dios. Y además es con el ángel, que se sale completamente del principio. Dios no creó esto de esta manera. La creó ella para tener a Adán como su esposo, no al ángel. Entonces, Dios creó al ser humano con dos fuerzas. La fuerza del amor y la fuerza del principio. Y Dios solamente puede dominar al ser humano a través de la fuerza del amor. Entonces, la fuerza del amor es más grande que la del principio. ¿Verdad? La fuerza del principio domina al ser humano en las 3 etapas de crecimiento. La fuerza del amor ya en la etapa de perfeccionamiento. Entonces, un amor fuera del principio, cuando ellos estaban inmaduros, los iba a desviar completamente de la meta de la creación, que era perfeccionar un amor centrado en Dios. Surgió la fuerza del amor fuera del principio, en esa relación de Eva con el arcángel. Se sale. Sienten amor, pero no centrado en Dios. No puede ser centrado en Dios, eso se sale completamente. Entonces, esa fuerza del amor los termina dominando y terminan cayendo. Así fue como ocurrió. Sí, pero entonces, con respecto a la pregunta que le hice, ¿cómo se estaría contradiciendo la Biblia si dice que los ángeles no tienen libre albedrío o que solo honran y alaban a Dios si él, por decirlo así, hizo lo que él quería, no para lo que Dios lo había creado? Es una pregunta muy interesante, sí, que yo se la puedo contestar, pero no en esta etapa del estudio principio divino, pero la vamos a sostener ahí y te la podría contestar al final. ¿Te parece? Porque sí hay una respuesta para eso. ¿Cómo fue que el ángel se relaciona sexualmente si Dios lo creó para otra cosa? O sea, no debería tener una estructura para relacionarse sexualmente. Es tu pregunta, ¿verdad? Si lo hizo para esto, o sea, ¿cómo pudo él? Sí, si no es libre como de decidir qué hacer. Ok, entonces hay un capítulo que habla de la libertad. De la libertad, cómo Dios creó a los seres humanos con libertad. Y vamos a hablar de eso entonces. Tiene que ver un poco con esto. Tiene que ver un poco, no con la libertad del ser humano, o sea, el arcángel Lucifer se aprovecha de la libertad del ser humano. Entonces, pero se supone que él no tiene libertad. Él no, pero el ser humano sí. Y Eva sí tenía la libertad. ¿Se comprende? Sí. Pero vamos a explicar cómo fue que esa libertad interviene, ¿verdad? Para que el ángel se aproveche. No fue exactamente la libertad lo que le hizo que ella cayera. Fue un amor fuera del principio que vence la fuerza de la libertad. Pero bueno, vamos a explicarlo después para que nos quede más claro.
¿Sí? Ok. Sección 4. El resultado de la caída humana. Satanás y el ser humano caído. Previamente hemos mencionado que Lucifer, el arcángel caído, fue designado Satanás. El ser humano cayó convirtiéndose en el hijo de Satanás, debido a que formó el fundamento de 4 posiciones centralizado en Satanás, llegando de esta forma a ser un solo cuerpo con él mediante su relación de sangre. Por ello Jesús dijo que los judíos eran hijos del diablo. En muchas ocasiones los llamó raza de víboras, es decir, hijos de Satanás. Ellos cayeron en el periodo de inmadurez, formando así el fundamento de 4 posiciones centrado en Satanás. Por lo tanto, este mundo acabó bajo la soberanía satánica. Juan 12:31 dice que Satanás es el príncipe de este mundo, mientras que 2 Corintios 4:4 Satanás es designado como el Dios de este mundo. Las actividades de Satanás en la sociedad humana. Ni incluso Satanás puede realizar actividades satánicas sin tener un objeto con quien formar la base recíproca para la acción de dar y recibir. Los objetos de Satanás son los espíritus malos en el mundo espiritual, y los objetos de los espíritus malos son los espíritus de los seres humanos malos en la tierra. Los objetos de los espíritus de los seres humanos malos en la tierra son precisamente sus propios cuerpos físicos. Por consiguiente, el poder satánico ejercido a través de los malos espíritus tiene como resultado las actividades físicas malas de los seres humanos aquí en la tierra. Leemos en Lucas 22:3 que Satanás entró en Judas Iscariote. De nuevo en Mateo 16:23 Jesús llamó a Pedro Satanás. En la Biblia los hombres espirituales malos se designan como ángeles del diablo. Restaurar el reino de los cielos terrenal significa realizar un mundo en el cual Satanás nunca puede obrar cuando el ser humano destruya completamente su base recíproca con Satanás y restaure su base recíproca con Dios, iniciando así una acción de dar y recibir con Él. Dios, al crear a los ángeles y al ser humano, les dio libertad, así que Él no puede restaurarlos por la fuerza. Bueno, ahí se contesta, ¿verdad? Dios creó al ser humano y a los ángeles con libertad. Así que Él no puede restaurarlos por la fuerza. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios no puede intervenir en las acciones tanto ni de los ángeles ni de los seres humanos. Por consiguiente, el ser humano debería ser capaz de lograr la sumisión natural de Satanás exaltando la palabra, mediante el cumplimiento de la propia parte de responsabilidad por su propia voluntad, para poder restaurar el nivel de un ser humano de naturaleza original de la creación. Ok, entonces, ¿qué entendiste de esa parte? Bueno, con respecto a la pregunta que tenía, sí, dice que ahora me está diciendo que a los 2 los crió con libertad. Sí. Pero lo que pasa es que el ángel tenía libertad, digamos, una libertad si era permitida por el ser humano. Que como el ser humano él tiene que dominar, entonces él tenía que sujetarse. O sea, el espacio de libertad del ángel no era tan grande como el del ser humano. Él iba a adquirir esa libertad, que ahí es donde yo le digo que le puedo contestar esa pregunta, pero no en esta etapa, al principio divino. Tenemos que profundizar más para que podamos entender cuál era el límite de la libertad del ángel o hasta dónde se podría haber expandido su libertad. Pero había un principio. Él tenía que seguir un camino para poder adquirir esa libertad. O sea, ¿cuál era el principio básico? Él tenía que respetar su posición como siervo de Adán y Eva, ¿verdad? Y no colocarse en una posición superior. Si él hubiera respetado esa posición como siervo, el ángel hubiera adquirido más libertad de la que tenía, ¿ya? Pero como él no lo hace, entonces él pierde su libertad. Pero eso tiene que ver con la relación que vamos a explicar ahora cuando lleguemos a la sección de cómo o de qué es la libertad, ¿verdad? Porque la libertad no es lo que los seres humanos hemos definido como libertad o como libre albedrío. No, tiene otra connotación. Ahora, para poder saber cuál era la libertad de Adán y Eva y cuál es la libertad del ángel, tenemos que definir primero qué es libertad. Entonces vamos a esperar llegar ahí, ¿te parece?
¿Está bien? Ok. Aquí lo que está hablando también es sobre cómo trabaja Satanás, o sea, cuáles son las actividades de Satanás en el mundo caído. Entonces, de la misma manera como Satanás establece la relación espiritual con Eva y Eva la multiplica con Adán, esa es la misma manera que Satanás domina ahorita el mundo caído. Sí. También, o sea, con el versículo que leímos de Judas, entonces yo podría creer que sí, o sea, sí se dan posesiones espirituales, por decirlo así, cuando dice que Satanás entró en Judas. Decir que Satanás entró en Judas es que estableció una relación de dar y recibir con Satanás. O sea, en el momento en que él tiene un mal pensamiento y dice, bueno, voy a vender a Jesús. O sea, ¿quién se relaciona con él? Satanás. Sí. ¿Ya? Entonces, esa base recíproca con Satanás, el principio divino lo explica así, Satanás entra en Judas, es que se establece una base recíproca con Satanás, que puede manifestarse físicamente, claro que sí, si es muy fuerte esa base recíproca, pues entonces el ser humano va a empezar a tener manifestaciones físicas, y ahí donde entonces que se anima habla de posesiones, qué sé yo, ¿verdad? Si ves a una persona poseída, no sé, nunca he visto una, pero voy a imaginarla, ¿verdad? De acuerdo a cómo uno lo ve tirada en el piso, echando espuma por la boca o cosas así, pues es evidente que tiene una relación de recibir con un espíritu muy malo, que tiene una manifestación física, pero no es exactamente que entró, ¿verdad? O que se metió en el cuerpo de la persona y que por eso la persona está actuando así. Entonces, básicamente cuando se dice que hay una, vamos a decir que se desposesiona a la persona de ese espíritu, es que se establece una base recíproca con Dios, ya sea a través de una oración, a través de una condición como un ayuno, o alguna ofrenda que hace la persona para cortar un poco esa relación de recibir con un espíritu malo o con Satanás. Pero no es que la oración te saca al espíritu, es que se disminuye, ni siquiera es que se rompe, se disminuye. Si la persona hace algo malo, otra vuelve a establecer la relación recíproca. No se corta. Si se cortara completamente, la persona ya no haría cosas malas. Entonces aquí dice, ¿cómo se elimina esta fuerza satánica en el mundo, en la sociedad humana? Restaurando nuestra relación recíproca de recibir con Dios. Pero entonces, o sea, me da un poco a entender la lectura que, o sea, las cosas malas físicamente que hacemos es por culpa de malos espíritus, por decirlo así. No, porque si a Judas Iscariote no se le hubiera ocurrido vender a Cristo, de él no hay influencia. O sea, fue la ocurrencia de él, la decisión de él, que hace que Satanás venga y establezca una relación recíproca con él. No es al revés. ¿Y cómo lo podemos entender eso? Bueno, la relación de dar y recibir entre Eva y el arcángel, ¿quién permitió esa relación de dar y recibir? Fue Eva, no fue el arcángel. Cuando él se acerca a ella, él no venía con malas intenciones, venía para satisfacer su deseo de amor, pero no tenía la intención de hacerla caer. Pero la respuesta que ella da a ese sentimiento de él, eso sí hace con que entonces establezca esa base recíproca, entonces se termine un acto malo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la acción del ser humano de buscar esa relación de dar y recibir con Satanás lo que provoca que cometa un acto malo, no es al revés. No es que Satanás me influye, cuidado, al contrario, es que yo influyo a Satanás. Porque si Eva no le hubiera respondido al arcángel, el mal no se genera. Entiendo. O sea, que Eva le responda al arcángel hizo que la base recíproca aumentara, y entonces eso terminó en mal. ¿Se entiende? O sea, sí. ¿Por qué sabemos que es así? Porque el principio divino lo explica así, por la porción de responsabilidad humana. El ser humano tiene responsabilidad humana. Cualquier acto malo que se comete pasa por la porción de responsabilidad humana. No es ningún mal espíritu, no es ninguna posesión y no es ninguna influencia espiritual. ¿Se comprende? Es la base recíproca que establezco con un ser espiritual. Ahora, ¿cómo se establece la base recíproca? Es exactamente igual como esta base recíproca que tenemos tú y yo. Un dar y recibir comentando el principio divino. ¿De acuerdo? Pero también hay una base recíproca espiritual acá. Estás con tu espíritu presente acá y yo con el mío acá. Hay una energía que se genera a nivel espiritual. Es exactamente igual con los seres espirituales. O sea, yo decido si respondo o no respondo.
Tú estás decidiendo aquí si responde o no responde. Yo también. ¿Se comprende? Sí. Ahora, la única diferencia es que esta relación yo la veo y la espiritual no la veo. Pero es exactamente igual. Entonces yo puedo permitir o cortar una base recíproca con un mal espíritu. No es responsabilidad del mal espíritu, es mi responsabilidad, porque Dios nos creó con libertad, con creatividad y con responsabilidad. Bueno, vamos a dejarlo acá y posteriormente vamos a hablar de los resultados. Vamos a extender estos resultados de la caída del ser humano, ¿verdad? ¿Cómo es que todo esto empieza a dominar al ser humano? ¿Verdad? O se sale completamente del dominio de Dios y entra y queda en el dominio satánico. Y por eso los resultados devastadores de este mundo caído que estamos viendo ahorita.